¿Te preocupa la caída del cabello? ¿Te angustia ver esa cantidad de pelos cada vez que te tocas la cabeza, cuando te peinas o cuando los ves caer sobre la mesa? Casi el 70% de la población tiene algún tipo de problema capilar en algún momento de su vida. Sin embargo, cuando vemos que se nos cae el pelo sin parar, a todos nos angustia mucho. En nuestra clínica de medicina capilar en Castellón atendemos a infinidad de personas angustiadas por la caída del cabello y en este vídeo vamos a ver cómo te podemos ayudar si tienes este problema. Así es. Hoy responderemos concretamente a la pregunta de ¿por qué se me cae el pelo? Y veremos las causas más importantes. Pero como es un tema súper interesante, hemos preparado un segundo vídeo en el que veremos qué podemos hacer paso a paso para evitarlo. Así que si no te quieres perder nada de nada, muy atento y muy atenta, porque ¡comenzamos! Como decíamos, ver que cada vez tenemos menos pelo es un problema frecuente y muy preocupante. El miedo a quedarnos calvos o a que nuestra imagen cambie hace que cada pelo se vea como una gran pérdida. Sin embargo, la caída no siempre es irreversible y en muchas ocasiones tiene solución. Pero obviamente para solucionarlo tenemos que entender por qué se cae. Básicamente hay 6 causas que podríamos decir que son las más frecuentes, así que vamos a ir viéndolas para entender después qué podemos hacer en cada una de ellas. La primera causa de caída del cabello es sin duda el estrés. Porque no solo afecta a nuestra mente, sino también afecta a nuestro cuerpo, incluyendo el pelo. El estrés físico o emocional intenso puede provocar una situación llamada efluvio telógeno. Esto sucede cuando un gran número de folículos pilosos entran en fase de reposo prematuramente, lo que hace que notemos un aumento de caída. Curiosamente, debido al ciclo de crecimiento del pelo, esto no ocurre inmediatamente tras la situación estresante, sino que suele aparecer 2 o 3 meses después. Por ejemplo, si tienes un examen esta semana y esto te tiene muy nervioso, es posible que empieces a notar mayor caída dentro de un par de meses. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no nos acordamos de que hace 3 meses tuvimos algún susto gordo y por tanto no lo relacionamos con lo que nos está pasando ahora. El segundo motivo por el que puede que notes un aumento de caída del pelo son las alteraciones nutricionales. El cuerpo humano es muy sabio y si en algún momento detecta que falta algún nutriente esencial, intentará dar prioridad a los órganos más importantes para sobrevivir, como son el cerebro y el corazón, dejando otros tejidos secundarios pues un poquito de lado. Es decir, cuando hay escasez, lo primero que lo notará va a ser nuestro pelo, porque el cuerpo no lo considera prioritario. De este modo, la dieta juega un papel muy importante en la salud capilar. Si careces de ciertas vitaminas y minerales esenciales, tu cabello puede sufrir. Las deficiencias de hierro, zinc, biotina, vitamina D y algunas vitaminas del grupo B son causas habituales de empeoramiento del pelo. La tercera causa de caída de la que vamos a hablar son algunas alteraciones hormonales. En algunas situaciones, las hormonas nos juegan malas pasadas en cuanto al cabello se refiere. Por ejemplo, los problemas del tiroides como el hipo o el hipertiroidismo lo van a afectar. Otras, el parto. La caída de los estrógenos va a hacer que empeore la calidad de nuestro pelo. Y por este mismo motivo, en la menopausia también podemos ver un empeoramiento de nuestro cabello. El cuarto motivo es sin duda de los más importantes porque afecta a muchas personas. Además, todos los tipos de alopecia están relacionados de alguna u otra manera con este factor. Por ejemplo, la alopecia androgenética, la alopecia areata o el efluvio telógeno estarán condicionados por este factor. Y estamos hablando, como quizá ya hayas imaginado, de los factores genéticos. La genética, que es nuestra herencia, es la que condiciona lo que somos, nuestra esencia y la programación que tienen nuestras células a lo largo de la vida. Así es. Por ejemplo, si nuestro padre nos dicen que cuando se fue al servicio militar con 18 años ya tenía una alopecia androgenética avanzada, nosotros tenemos muchas posibilidades de tener también problemas de alopecia. Y aquí nos gusta subrayar, porque es un concepto muy importante, que en la alopecia androgenética no hay mayor caída de pelo, sino que se produce un fenómeno conocido como miniaturización, en la que los pelos se van haciendo cada vez más finitos hasta que finalmente desaparecen, pero es un motivo frecuente de pérdida de densidad capilar. Y vamos ya al quinto factor.
Como hemos dicho antes, el pelo es uno de los órganos más sensibles del cuerpo cuando las cosas vienen mal dadas, así que el quinto grupo de causas de caída del cabello serán algunas enfermedades y algunos tratamientos. No vamos a entrar con detalle en todas las enfermedades que pueden afectar a nuestro pelo, porque la lista es muy grande, pero por ejemplo podríamos destacar algunas como el hipotiroidismo, del que habíamos hablado antes, ciertas infecciones del cuero cabelludo como podrían ser la tiña o algunas enfermedades autoinmunes. Y también hay tratamientos médicos que pueden hacer que se nos caiga más el pelo. Por todos conocidos es el efecto de la quimioterapia en la caída del cabello, pero también algunos anticoagulantes como el Sintrón o algunos antidepresivos que pueden afectar a nuestro cabello. Y por último, comentemos un grupo de causas que no siempre tenemos en cuenta, ni siquiera los médicos, pero que resultan muy importantes. Estamos hablando del efecto que tienen algunos hábitos y el estilo de vida en nuestro cabello. Por ejemplo, si tenemos la costumbre de llevar coletas muy apretadas, podemos tener una alopecia por tracción. Si utilizamos productos químicos muy agresivos, como por ejemplo pueden ser algunos tintes, también podemos hacer que se nos rompa más. Y ni que decir tiene el hábito de fumar, que también empeora nuestro pelo y nuestra salud en general. Vale, entonces ya hemos visto las 6 causas más frecuentes de la caída del pelo, que son el estrés, las deficiencias nutricionales, los cambios hormonales, los factores genéticos, algunas enfermedades y tratamientos y el maltrato capilar y los estilos de vida. Así que teniendo en cuenta todas estas causas, es el momento de pasar al segundo vídeo para saber qué hacer para evitarlo. Así que si quieres encontrar los mejores tratamientos y soluciones para tu pelo, pincha en la segunda parte de este vídeo.